Existen muchas personas en el mundo religioso que niegan rotundamente que el reino de Dios exista ahora. Ellos hablan que cuando Jesús vino, pues era su intención, era todo su propósito establecer un reino, pero que no pudo, que Jesús fracasó, que se quedó solamente en el intento, porque los judíos lo rechazaron. Así que como no pudo establecer el reino, dicen ellos, lo va a establecer, pero hasta que Él venga por segunda vez. Pero hermanos, no es lo que dice la Escritura. El reino existe y existe ahora. El reino está aquí. El reino fue establecido conforme al propósito eterno de nuestro Dios. Y hay muchos pasajes en la palabra de Dios, en la Biblia, que pudiéramos estudiar o considerar con respecto al reino, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero lamentablemente es imposible citar todos estos textos en una sola lección. Pero vamos viendo, hermanos, algunos que considero son muy importantes, son muy básicos, muy elementales, que todos nosotros debemos entender y conocer para poder discernir muy bien la enseñanza escritural respecto al reino de Cristo, al reino de Dios, que es lo mismo. Ustedes recordarán al rey Nabucodonosor. Él fue el rey de Babilonia en los tiempos de Daniel, de Jeremías. Y hermanos, en una ocasión este rey tuvo un sueño que ninguno de sus sabios, de sus adivinos, pudo entender, ni siquiera pudo conocer, mucho menos interpretar. El rey, hermanos, tuvo un sueño que lo perturbó muchísimo. Y él se despierta por la mañana, muy inquieto, muy ansioso a causa de ese reino, reúne a todos sus sabios y adivinos, pero no les dice qué fue lo que soñó, porque no quería que simplemente inventaran alguna interpretación del sueño. Él les dijo: quiero que me digan qué soñé y que me digan la interpretación de mi sueño. Lógicamente, ninguno de ellos pudo siquiera, ¿verdad?, darse una idea de lo que Nabucodonosor había soñado. Y él, muy molesto con todos sus sabios, él los manda a matar. Maten a todos los que hay en el reino, porque no pudieron interpretar ni adivinar mi sueño. Entonces esta noticia llega a oídos de Daniel. Se da cuenta que el rey los había mandado matar y él pide, ¿verdad?, tiempo para orar a Dios y poder consultarle respecto al sueño del rey. Y sí, Daniel ora a Dios y Dios le revela no solamente lo que el rey había soñado, sino también cuál era la interpretación de ese sueño. Y dice, hermanos, la escritura en Daniel, capítulo 2, versículo 31. Daniel 2:31 dice así, Daniel dialogando con el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Dice: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro,
y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres, dice Daniel, tú eres aquella cabeza de oro. Verso 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte frágil, en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación, dice Daniel. El rey Nabucodonosor, hermanos, sueña una gran imagen, una gran estatua con estas características que acabamos de mencionar. Esta imagen, hermanos, representa, por lo que leímos, cuatro reinos. 4 reinos, representados en diferentes porciones del cuerpo de la imagen. Lo primero que menciona de esta imagen es la cabeza de oro. Y la cabeza de oro representa un reino. Representa el reino de Babilonia. Sí, hermanos. Daniel el profeta le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Babilonia, hermanos, fue un reino muy grande, muy poderoso, muy glorioso, a quien Dios le dio todo este poder y majestad. El Dios del cielo le permitió a Nabucodonosor reinar en este imperio mundial. Y es esa cabeza de oro, hermanos, lo que representa al reino de Nabucodonosor. Pero también, hermanos, en esta imagen se describe el pecho y los brazos, no de oro, sino de plata. Y en el verso 39 Daniel dice, otro reino inferior a ti se levantará después de ti. Es decir, hermanos, que el pecho y los brazos representan otro reino. La historia misma nos confirma
que la siguiente potencia mundial que apareció en escena después de Babilonia fue el imperio medo-persa, dirigido por el rey Ciro. El imperio medo-persa, hermanos, conquistó Babilonia en el año 539 antes de Cristo Jesús. Y este imperio reinó durante unos 208 años. Ese fue el segundo. Pecho y brazos de plata. Los medo-persas como imperio mundial. Pero también, hermanos, esta imagen tenía vientre y muslos de bronce, dice aquí la palabra de Dios. Y el verso 39, hermanos, también nos dice que habría un tercer reino de bronce que gobernaría sobre toda la tierra. ¿A quién representa el vientre y los muslos de bronce? Bueno, después del imperio medo-persa, se levanta otro gran imperio, que fue el imperio griego. Sí, hermanos, los griegos fueron ese tercer reino de bronce que menciona el profeta Daniel. En el año 332 antes de Cristo, los ejércitos de Alejandro Magno marcharon contra el imperio medo-persa y lo derrotaron en una serie de batallas. El imperio griego, hermanos, dominó el mundo desde el año 331 antes de Cristo hasta el año 146 aproximadamente. Pero también, hermanos, en este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, él veía que esta imagen tenía piernas y pies de hierro mezclados con barro. Y esto, hermanos, estaba indicando que un cuarto reino se habría de levantar. Este reino, como dice el profeta Daniel, sería fuerte como hierro. Y como hierro desmenuza, así como el hierro desmenuza, como el hierro rompe todas las cosas, este reino iba a desmenuzar e iba a quebrantar todo. Y esto, hermanos, es una descripción importante acerca de este reino. Este cuarto reino que se iba a levantar iba a ser un reino fuerte, un reino cruel, un reino poderoso, un reino sanguinario, un reino con mucha capacidad para destrozar todo a su paso. ¿Quién sería, hermanos, este cuarto reino? Pues ni más ni menos que el imperio romano. Roma, hermanos, fue el reino que ascendió como potencia mundial después del imperio griego. El imperio romano comenzó a dominar a partir del año 146 antes de Cristo y continuó su dominio mundial durante aproximadamente 500 años. Hermanos, después de representar la gran fuerza de este reino, un reino muy poderoso, el reino de Roma, también vemos, hermanos, cómo la misma profecía describe cierta debilidad de este reino. Los versos 41 al 43 nos dicen que sería un reino dividido. Lo que haría, hermanos, que el imperio romano fuera en parte fuerte, pero también en parte débil. Dice la profecía que así como el hierro y el barro no pueden fusionarse, así sería, hermanos, con este reino. Roma, hermanos, tampoco podría fusionar a las naciones y a los muchos pueblos conquistados. Esto, hermanos, se identifica más claramente en el versículo 43 de la profecía. Dice Daniel, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se adherirán los unos a los otros. Es decir, hermanos, que aunque todos los pueblos estaban bajo un solo imperio, bajo Roma, las nacionalidades no pudieron combinarse para formar un pueblo unido. Y esto a la postre los debilitó. Dijo el Señor, un pueblo dividido contra sí mismo no permanece. Y esta era la situación precisamente en la cual se encontraba Roma. Un pueblo muy fuerte que conquistó y conquistó y conquistó. Pero a la vez, hermanos,
El hierro estaba mezclado con barro cocido y nunca se fusionó. Y esto lo hacía fuerte y a la vez lo hacía débil también. Y luego, hermanos, el resto de la interpretación de Daniel está dedicada a esa piedra que rompe la imagen, que golpea los pies y que fue hecha un gran monte, dice la Escritura, que llenó toda la tierra. Y lo que está diciendo aquí, hermanos, es que Dios iba a establecer un reino que jamás sería destruido. Esta piedra que se convierte en un monte que llena toda la tierra, representa ni más ni menos que ese reino anunciado por Dios. Un reino de naturaleza superior a estos reinos, que duraban por un poco de tiempo y después venía otro más fuerte y los conquistaba, los derrotaba. Y así pasaba con uno y luego venía otro y venía otro. Pero este reino que Dios iba a levantar nunca jamás iba a ser destruido. Daniel, hermanos, nos da una idea muy contundente respecto a el tiempo en el cual este reino habría de venir. Daniel dice, hermanos, que en los días de estos reyes, cuando él explica acerca del cuarto reino, poderoso y fuerte como el hierro, pero en parte débil, dice que en los días de estos reyes Dios iba a levantar un reino. Es decir, hermanos, en los reyes que gobernaban Roma, estos reyes también llamados Césares, en ese tiempo, hermanos, sería cuando el Señor llevara a cabo el cumplimiento de esta profecía. Cuando Roma fuera el imperio mundial, Dios establecería un reino. Así que estaban acá en Babilonia. Todavía vendrían los medos persas, todavía vendrían los griegos y después vendrían los romanos. En los tiempos de ese cuarto reino sería cuando Dios levantara ese reino. Cuando viniera esa roca y de ella se formara un gran monte que llenara toda la tierra. Un reino, hermanos, que no sería dejado a otro pueblo como sucedía con estos. Un reino que desmenuzaría y consumiría a los otros reinos. Y además, un reino, como dice aquí, que iba a permanecer para siempre. Este sería un reino no cortado por manos humanas. Y como dijo Daniel, hermanos, el sueño era verdadero y fiel a interpretación. Es decir, que Dios no iba a hallar ningún error en cuanto al cumplimiento de estas cosas. Que todo esto, hermanos, iba a suceder conforme al plan de Dios y no iba a haber fallo alguno. Este reino iba a ser establecido. Porque como dice, el sueño era verdadero y fiel a interpretación. La cuestión es, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo iba a ser establecido? Bueno, volvemos a decirlo, en el lapso en que Roma iba a gobernar como imperio mundial. En ese periodo de tiempo, en ese lapso, en algún momento, Dios, hermanos, llevaría a cabo el cumplimiento de esta profecía. Y quisiera hacer hincapié, hermanos, en algo bien importante. Algo donde muchos tropiezan. En que a pesar de que los 4 primeros reinos que se mencionan aquí, representados en esa imagen, eran reinos de naturaleza humana, reinos políticos, reinos militares, reinos de este mundo, el reino que el Dios del cielo iba a levantar no era exactamente como estos reinos. No era de esta naturaleza. Si ustedes se fijan, hermanos, y prestan atención a lo que explica Daniel, la piedra que destruye la imagen no fue cortada con mano de hombre. Es decir, hermanos, que no era de naturaleza humana, sino de naturaleza divina. Y posteriormente la misma piedra fue hecha ese gran monte
que a la postre llenaría toda la tierra. Y es por eso, hermanos, la confusión de muchas personas. Porque mucha gente cuando oye la palabra reino, piensa en un reino mundial, político, militar, como los gobiernos que hay en esta tierra. Aún, hermanos, el pueblo judío pensaba de esta manera. Y esto es algo, hermanos, que no es la interpretación correcta respecto al reino que el Señor iba a establecer. Muchos dicen, yo no veo que un reino así haya sido establecido. Reinos se han levantado, pero a la vez han perecido, pero yo no veo un reino que haya permanecido en ese dominio absoluto durante todo el tiempo. Por lo tanto, dicen, pues entonces quiere decir que Dios no lo ha establecido. Otros dicen, hermanos, yo no veo que la iglesia haya conquistado el mundo, como dice esta profecía. Por lo tanto, no se aplica a la iglesia. Pero el problema está, hermanos, en la manera en que interpretan la naturaleza del reino. La iglesia no va a conquistar naciones como conquistan los pueblos. Ahorita está allá Rusia y Ucrania enfrascados en una guerra, uno contra otro, tratando de conquistar el más fuerte al más débil. La iglesia, hermanos, no va a hacer esto con las naciones, con los pueblos. El reino de Cristo, hermanos, es diferente en cuanto a sus propósitos y en cuanto a naturaleza. El reino de Dios sería un reino espiritual, diferente a los babilonios, a los medo-persas, a los griegos y a los romanos, diferente a cualquier otro imperio del mundo. Ellos han dominado por la fuerza física, pero el reino de Dios iba a conquistar a individuos de todas las naciones, individuos de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las lenguas, e iban a ser conquistados de manera espiritual, llevándolos a la sumisión voluntaria del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. De esta manera el reino iba a conquistar, iba a avanzar, iba a crecer, no militarmente, no enviando tanques de guerra y drones y aviones para conquistar. De esta manera no. Un reino espiritual que conquista de manera espiritual. Ahora, ¿cuánto tiempo llevaría a esa piedra convertirse en un monte que llene toda la tierra? Que conquiste de esta manera como se describe respecto a este reino. Bueno, la profecía, hermanos, no lo dice. No se nos explica a detalle esto en la profecía. Pero muchas veces, hermanos, cuando uno estudia respecto a algo, en este caso el tema del reino, uno pues no se basa simplemente en un solo pasaje, en una sola profecía, sino que uno estudia todo lo que la Escritura habla al respecto. Y entonces podemos darnos cuenta, hermanos, cómo el crecimiento del reino iba a ser diferente a los otros reinos. Iba a ser silencioso. El crecimiento del reino iba a ser sin ostentación, pero al mismo tiempo el crecimiento iba a ser progresivo y progresivo y progresivo, desde el momento en que iba a ser establecido. Y como el Señor Jesucristo lo explica durante su ministerio, de la misma manera que la levadura leuda la masa poco a poquito, hasta que todo queda leudado. De la misma manera que una pequeña semilla de grano de mostaza, poco a poco va creciendo, hasta convertirse en un gran árbol. Así de la misma manera iba a ser el crecimiento de este reino. Así que en el tiempo de los romanos sería el inicio, tal como dice el profeta Daniel. Lo que se iba a establecer en esos días iba a ser el inicio de la manera única en que Dios suplantaría a los reinos de los hombres.
Pero dése cuenta, hermano, hermana, amigo, que la profecía de Daniel no está diciendo que el resultado final se iba a lograr en un solo día. No es lo que está diciendo. O que al establecerse el reino, pues inmediatamente iba a derrocar a todos los gobiernos, o que iba a conquistar de la misma manera que lo hacían los reinos terrenales. La profecía no dice tal cosa. El plan de Dios para con el reino es un plan espiritual, es un plan progresivo y es un plan que se cumple en el transcurso del tiempo. A veces, hermanos, leemos la profecía y en un solo versículo vemos lo que iba a suceder, hermanos, en un lapso de siglos y siglos y siglos. Un ejemplo de esto podemos verlo en Hebreos capítulo 2, verso 14. De esto que estoy hablando, de cómo Dios obra y cómo el plan de Dios se lleva a cabo a veces en lapsos de tiempo de esta manera. Hebreos 2:14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El escritor de los Hebreos nos dice algo aquí muy interesante. Nos dice que Jesús destruyó al diablo. Lo destruyó por medio de la muerte, su propia muerte, a través de su sacrificio en la cruz. Sin embargo, aunque aquí dice la Escritura que Jesús lo destruyó, nosotros nos damos cuenta, podemos ver claramente cómo el diablo sigue actuando, aún hoy en nuestros días. El diablo, como dice Pedro, sigue acechando como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo sigue quitando del corazón de las personas la palabra de Dios para que no crean y se salven. Vemos, hermanos, cómo el diablo sigue operando en los hijos de desobediencia. Y nos preguntamos, ¿pues no lo destruyó Jesús por medio de la muerte? ¿No dice ahí el texto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo? Entonces, ¿lo destruyó o no lo destruyó? Porque el diablo, repito, sigue actuando. Bueno, hermanos, la respuesta es muy clara. Sí lo destruyó. Pero la victoria se consumará en el fin de los tiempos, cuando sea la resurrección de los muertos. Pero esto solamente va a ser posible precisamente por el triunfo, la victoria de Cristo en la cruz, por medio de la muerte sobre el diablo. Porque esto sucede es que el Señor, en el fin de los tiempos, destruirá de manera absoluta al enemigo número uno de Dios, que es el diablo. Algo similar podemos decir respecto a la profecía de Daniel. Simplemente está diciéndonos la certeza inevitable del gobierno de nuestro Dios. El reino por medio del cual Dios iba a gobernar sería establecido. Y la profecía también nos dice en qué tiempo daría comienzo este reino. Son las dos cosas, hermanos, que podemos nosotros notar de una manera certera en cuanto a lo que explica el profeta Daniel. Una vez iniciado en los tiempos de los romanos, este gobierno divino iba a continuar e iba a progresar a través de los años, iba a seguir creciendo y creciendo en toda la tierra, iba a continuar cumpliendo los propósitos de Dios e iba a alcanzar su meta final cuando vuelva Cristo, cuando Él entregue este reino al Padre Celestial y pueda de esta manera llevar muchos hijos a la gloria.
en el tiempo de estos reyes del Cuarto Imperio Mundial, simple y sencillamente se iba a establecer, iba a comenzar el reino. De ahí en adelante, hermanos, ¿cuánto tiempo aquel monte iba a llenar la tierra? La Biblia no lo describe. Pero seguiría creciendo y creciendo y creciendo al paso de los años. Por eso, en el tiempo de los romanos, viene el mensajero de Dios que prepararía el camino para el Señor Jesucristo, Juan el Bautista. Y Juan predicaba a la gente lo siguiente, dice en Mateo 3, versículo 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, hermanos, ya había pasado el imperio babilonio, había pasado el imperio medo-persa, habían pasado los griegos y ahora ya estaban en tiempos de ese cuarto imperio, en tiempo de los romanos, y en ese periodo de tiempo está Juan el Bautista diciendo, ya está cerca el reino de Dios. Juan, hermanos, predicó durante el reinado de Tiberio César. Y ese reino, hermanos, que Juan anunciaba, cuyo origen es del cielo, por eso el reino de los cielos ya estaba muy próximo. Es decir, que la profecía de Daniel ya no tardaría mucho en cumplirse. Viene el Señor Jesucristo, viene también predicando a las personas y anunciando la misma verdad. Dice Mateo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No solamente Juan está diciendo, ya está muy cerca. Jesús también dice, ya está próximo. Arrepiéntanse. El reino de Dios está aquí a la vuelta de la esquina prácticamente. Sin embargo, hermanos, más adelante, un poquito más adelante, el Señor Jesucristo dijo algo que aún nos da más certeza respecto al tiempo en que el reino, hermanos, habría de venir. Dice en Marcos capítulo 9, versículo 1. Marcos 9, 1. Está el Señor Jesús con sus discípulos y también mucha gente que había allí. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido y venido con poder. Aquí hay, hermanos, más información, más exacta respecto a cuándo iba a ser este reino establecido. Es decir, hermanos, que sería durante el tiempo de esa misma generación de los que están ahí con el Señor Jesucristo. Jesús les dice a sus discípulos que algunos de los que estaban ahí con ellos no iban a gustar la muerte hasta que hubieran visto con sus propios ojos el reino de Dios venido con poder. ¿Cuánto tiempo sería eso? Pues ya estaba muy cerca, muy cerquita. El punto, hermanos, es que no iban a ser 2000 o 3000 años después, como algunos dicen, no, hasta que Cristo venga. Ya pasaron 2000 años. Y la Escritura no dice cuándo el Señor vendrá. Los de esa generación, ¿dónde están? Dicen, no lo vieron. Ellos no lo pudieron ver porque Jesús no lo pudo establecer. Oh, entonces Jesús se equivocó. Jesús falló. Jesús dijo, no van a gustar la muerte hasta que no lo vean con sus propios ojos. Vean al reino venido con poder. Pero Jesús se equivocó, según ellos. Entonces no lo vieron, ni lo verán porque ya murieron todos ellos sin haberlo visto. Hermanos,
Están interpretando mal las Escrituras. Ellos lo iban a ver como el Señor Jesús lo dijo. Así que no faltaba mucho para que el reino estuviera ya entre ellos. Vendría con poder tal como el Señor Jesucristo lo declara aquí y sería evidente a todos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor Jesucristo está a punto de ascender al cielo, a sentarse a la diestra del Padre Celestial, a ocupar ese lugar como Rey de Reyes. Dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor ya les había dicho, yo me voy a ir, pero voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder y me seréis testigos, note usted, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, hermanos, la profecía se estaba cumpliendo. La profecía, hermanos, estaba cada vez más cerca en cuanto a su cumplimiento. Esta promesa del Espíritu Santo era ese poder que ellos iban a recibir cuando el reino de Dios fuera establecido. Ustedes veréis el reino venido con poder. El Espíritu Santo, hermanos, es ese poder del cual habla el Señor Jesucristo. Ellos recibirían ese poder, un poder sobrenatural que los iba a capacitar para hacer toda clase de maravillas y milagros y para ser guiados milagrosamente a toda la verdad. Y de allí en adelante comenzaría a extenderse ese gobierno de Dios por todo el mundo, como el Señor Jesucristo lo está declarando aquí, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. A partir de ese momento en que viniera sobre ellos el Espíritu Santo con poder. Y esta promesa, hermanos, se cumplió y se cumplió en el día del Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 1, dice la Escritura, cuando llegó el día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, 50 días después de que el Señor Jesucristo había tomado la cena con sus discípulos, dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un gran estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y allí en Jerusalén, por causa, hermano, de estas fiestas del Pentecostés, había muchísima gente. Y había una gran multitud ahí siendo testigo de esto precisamente que había sucedido con los apóstoles. De ese poder que estaban recibiendo. Y dice el 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar las maravillas de Dios en la lengua en la cual hemos nacido? Sí, hermanos, amigos, la venida del Espíritu Santo con poder era la señal que Jesús había dicho de que el reino de Dios había comenzado. El Señor asciende al cielo y toma su lugar y envía al Espíritu Santo y viene con poder sobre los apóstoles. Y esta es la señal del inicio, del comienzo, del establecimiento del reino de nuestro Dios. Esta es. Así que, hermanos, Daniel no se equivocó cuando dijo que en los días del cuarto reino Dios iba a levantar un reino que no sería destruido. No falló a su predicción. Jesús tampoco, hermanos, fracasó
en el intento de establecerlo. No. Juan el Bautista y el Señor Jesús no se equivocaron en decir a la gente que el reino estaba muy cerca y que vendría en tiempos de esa misma generación de personas. No se equivocaron. El apóstol Pedro, tal como el Señor le había dicho allá en Mateo 16, él abrió las puertas del reino por primera vez a través de la predicación del Evangelio en esa misma ocasión, en ese mismo día en que recibieron poder del Espíritu Santo. Ellos dijeron, aquí está el reino, ¿quién quiere entrar? Hechos capítulo 2, versículo 36 dice, ahí el apóstol Pedro hablando con toda esa multitud, de los cuales muchos estaban atónitos escuchándolos hablar en sus lenguas. Les dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sí, hermanos, por primera vez las puertas del reino fueron abiertas. Este es el cumplimiento de la profecía. Esto es lo que Juan el Bautista decía, lo que el Señor Jesucristo decía. Esto es, hermanos, precisamente lo que Daniel profetizó que pasaría en los días de estos reyes del cuarto imperio mundial. Aquí se cumple la palabra de Dios y el reino se establece. 3,000 personas por primera vez añadidas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante, hermanos, el reino continuaría extendiéndose y aún sigue extendiéndose por todos los rincones del vasto mundo. A través del Evangelio muchas personas vienen y siguen viniendo a los pies de Cristo Jesús y le aceptan como rey, sometiéndose a su gobierno y sometiéndose a sus leyes. Y de esta manera el reino de Cristo conquista pueblos y naciones y reinos. De esta manera se extiende este gran monte sobre toda la tierra. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los colosenses en el capítulo 1, versículo 13, les dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo mismo estaba en el reino. El evangelio había llegado a Colosas y los que habían obedecido el evangelio también habían sido añadidos a este reino. Ya estaban en el reino. Pablo y los hermanos se encontraban en el reino. El Señor los trasladó de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. El reino ya estaba en existencia en esos momentos. Inició, repito, en el Pentecostés, cuando el Señor Jesucristo envía el Espíritu Santo y viene con poder sobre los apóstoles. Sí, hermanos, Pablo no estaba a la espera del reino. Pablo ya estaba en el reino juntamente con los demás hermanos. Cuando ellos fueron bautizados en Cristo, el Señor les hizo ciudadanos del reino. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23 al 25, dice el apóstol Pablo, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando acerca de la resurrección, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido, note usted, todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Hermanos, entre tanto que Cristo viene, Él reina, Él ya reina.
y reina desde su trono en el cielo. El gobierno de Dios, hermanos, existe y se está extendiendo cada vez más sobre las personas en todo el mundo. Y cuando el Señor venga por segunda vez, porque Él vendrá, no lo hará para establecer un reino. No va a venir a establecer un reino, sino para entregar un reino ya existente al Padre Celestial. Y entonces sí, como dice aquí, todo dominio, autoridad y potencia, sea terrenal o espiritual, serán suprimidos, cumpliéndose perfecta y cabalmente la profecía del profeta Daniel. El único reino, hermanos, que permanecerá para siempre, que será eterno, será el reino de Cristo y de Dios. Muchos reinos se han levantado y han perecido. Se levanta otro reino y vuelve a perecer. Pero este reino, desde el día en que fue establecido, no será destruido jamás. Las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Existió, existe y seguirá existiendo por toda la eternidad. Ahorita está aquí, pero cuando Cristo venga, será entregado al Padre y reinaremos con Él y con Cristo en el cielo para siempre. Hermanos, hay mucha enseñanza en la Biblia respecto al reino. Hay muchos pasajes más que pudiéramos citar, pero creo que estos son suficientes para entender el tema. Les agradezco su paciencia, hermanos, me pasé poquito con el tiempo, pero quería terminar estos textos que traía preparados. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Nuestro hermano del himno tiene el tiempo.